Que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo quiera estar en cada un corazón en esta mañana y pase a todos los hermanos y hermanas en este lugar. Muy agradecido a Dios porque Dios nos ha alcanzado la vida, la salud para poder estar en esta fiesta espiritual en estos días. Esto se ha programado hace unos cuantos tiempitos atrás y hemos orado a Dios para que esto sea una realidad. Y yo creo que Dios ha oído la oración de sus hijos y por ello hoy Dios nos ha permitido una vez más poder alabar a Dios desde un principio de este evento hasta el día de ahora. Y poder tener esta comunicación con Dios a través de la oración para que Dios nos abra muchas veces el entendimiento, para que podamos nosotros como hijos de Dios e hijas de Dios, poder sentir que el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. Está el motivo, hermanos y hermanas y jóvenes, de que muchas veces quizás nos restan muchas palabras para agradecer a Dios. Si hemos venido con un corazón sincero para amar a Dios, si hemos venido pidiendo que Dios nos ilumine nuestros pasos, ¿por qué? Porque aquí está el problema, que ya fue muy reiterado, sí, pero nunca es demasiado. Y aquí estoy a las puertas. ¿Dice así? No. Estoy a la puerta y llamo. No a las puertas, a la puerta y llamo. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, es algo tan hermoso, hermanos y hermanas, jóvenes todos por iguales, de que a veces cuando sentimos, como hemos escuchado la palabra de Dios, ¿será que éramos dignos de hoy estar aquí? ¿Será que éramos dignos de ser llamados hijos de Dios? Sí, por la sangre de Cristo Jesús. Que el nombre de Dios sea glorificado y que cada uno de nosotros presente en esta mañana, en este día aquí, podamos salir de aquí con este sentir. No mirando cada uno lo suyo, como dice la Biblia, sino mirando al blanco que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado el mensaje de la palabra de Dios que los hermanos han traído por la voluntad de Dios. Y si hemos puesto atención, pues es algo muy maravilloso que no hay cómo retribuir o pagar a Dios. Ayer hemos escuchado un himno de alabanza a Dios, de que un hermano había entonado aquí: ¿cómo puedo pagarte? ¿Cómo puedo pagarte, mi Dios, por todo lo que tú has hecho por mí? Y el himno decía: con servirte y amarte hasta el fin. Entonces, ni con eso podemos pagar a Dios, pero vamos a tener recompensa de Dios por ello, porque hemos hecho un pacto con Dios y hemos dicho: dejo las cosas del mundo y sigo a Cristo. Estas decisiones es muy importante en la vida de cada una persona, sea joven, sea más anciano, sea lo que sea, porque ante la presencia de Dios todos somos hijos de Dios. Solamente que hay hijos desobedientes. Esta es una realidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros pedir más de Dios? Venid a mí, dijo, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Esta es la propuesta de nuestro Dios. Esto es lo que Dios nos está mostrando en estos tiempos finales que estamos viviendo, que nos resta más estar claudicando en dos pensamientos, pensando que esta es la solución. Pues la Biblia nos dice, Amós 8:11, que correrán de mar a mar, del norte a sur, buscando palabras y no la van a encontrar. Esto, hermanos y hermanas, ¿sucede o no sucede? Claro que sucede. Se cumple al pie de la letra la palabra de Dios, en lo que nosotros escuchamos y vemos con nuestros ojos. Entonces, ¿qué vale la pena?
La Biblia nos dice, Hebreos, afirmar vuestro corazón en la gracia de Dios. Afirmar vuestro corazón y pedir a Dios. Yo siempre he orado a Dios, hermanos, siempre dije muchas veces y no me canso de decir. Y yo creo que los hermanos también lo piden a Dios lo mismo. De que Dios permanezca en mi vida hasta el fin. Amén. Porque yo sé que más allá hay una promesa Amén. que no va a fallar jamás. Todo el mundo puede fallar, las empresas fallan, todos los planes del mundo fallan. Pero esta promesa de una vida eterna, Amén. Dios no va a fallar. Gracias, Señor. Entonces, hermanos y hermanas, en esta mañana, jóvenes, todos, hemos escuchado a través de las alabanzas que nos habla la palabra de Dios. Nos habla, y yo particularmente siento en mi corazón. Amén. Siento cuando la palabra de Dios me habla a través de la alabanza. A veces lagrimeo, pero no de tristeza, sino de alegría. Amén. Por este gozo que los hijos de Dios deben tener en su vida. Porque si venimos aquí, salimos vacíos de aquí, ¿qué hijos de Dios somos? Debemos pedir a Dios para que nos ayude a abrir nuestro corazón, para que entre esta semilla y pueda germinar y dar buenos frutos. Amén. La Biblia dice en Hebreos, el primer versículo, el primer capítulo, muy conocido de todos, que dice allí que Dios habló por nuestros padres antes, habló por los santos profetas de Dios, y hoy nos habla por su Hijo, Gracias, Señor. Cristo Jesús. Nadie va a tener excusa ante Dios de decir, no he escuchado tu mensaje divino, porque la excusa no es de parte de Dios. Con eso no voy a arreglar nada ante los ojos de Dios. Con eso no puedo presentarme ante mi Dios con excusas, pensando que esto es la solución. No. El profeta Amós dice que Dios no hará nada sin que amoneste o avise a su pueblo, revela sus secretos a sus hijos. Yo creo verdaderamente en la palabra de Dios. Yo he pedido a Dios siempre en mis oraciones que si en algo estoy equivocado, que Dios me ayude, que me dé hasta me ilumine mis pasos, mi mente, para que yo no vaya a la tumba dudando de las cosas que he creído. Entonces yo creo que Dios cumple su palabra. Yo creo que los hermanos también lo creen. Pero si creemos, hermanos y hermanas y jóvenes, no basta creer, sino que debe obedecer la palabra de Dios. Amén. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque el apóstol dijo, en aquel entonces vendrán tiempos difíciles. Estamos viviendo en lo espiritual. Estamos viviendo estos tiempos. No hay nada a lo que esperar. No hay nada a lo que esperar que se cumpla esto. De aquí en más, solamente hay que esperar que se cumpla el retorno del Hijo de Dios. Amén, Señor. Entonces, esto es lo que Dios nos pide, que nosotros estemos preparados. Amén. Y aquí, con respecto al joven diácono que traía ayer el mensaje a la mañana, 1 de Corintios, una partecita de este 1 de Corintios que el joven había leído, yo quisiera compartir. Y aquí nos dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y la primera parte del versículo que el joven había leído ayer, el hermano Denis, el diácono, en el versículo 18, que dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura, porque hoy estamos hablando de la palabra de Dios que está a las puertas, que está llamando y que está diciendo, venid a mí. ¿Qué es lo que detiene a muchas personas de levantarse de su banco y decir, yo, heme aquí, Señor, yo quiero servirte? ¿Por qué? Porque se escucha, hermanos y hermanas, todos, muchas veces reiteradas, Dios te está llamando, Dios te necesita. No es cierto. Dios no necesita del ser humano. Es nosotros que necesitamos de Dios. Porque dice la Biblia, llegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que impide
Cuando hay un llamado de la palabra de Dios, y el llamado no hago yo ni el ministro otro, hace Dios a su corazón. ¿Qué es lo que impide en su vida para levantar, dar un paso de obediencia a Dios? El enemigo que rodea al ser humano. El enemigo cierra el corazón para que no haga. Pero cuando demandamos a Dios, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios tiene más poder. La Biblia dice que vamos a ser más que vencedor. Pero si nosotros dejamos que entre en nuestra vida. Y aquí dice este versículo, y dice a los que se pierden, ¿no? Pero los que se salvan, estos es lo que es a nosotros, es el poder de Dios. Amén. Qué preciosas palabras nosotros encontramos en la Biblia. Y yo siempre digo, no es simplemente leerlos la palabra de Dios. No es simplemente decir, yo me salvo, acá está el texto. No es así. La Biblia dice que es lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Dios pide dinero, Dios pide sacrificio. No, dice el profeta que no. Dios pide la humillación, Dios pide el sincero corazón hacia Dios. Esto es lo que Dios pide. ¿Y qué más? Dice la palabra de Dios, vuestra santificación. Hermanos y hermanas, nunca nos vamos a cansar de decir lo que dice la palabra de Dios. Y la santificación no viene por leer la palabra de Dios. No viene porque yo me pongo un saco, buena ropa aquí, esta es la santificación. No, la santificación es todos los días de nuestra vida. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y esto no es algo difícil. Dios nunca pidió algo que usted no pueda hacer, que yo no pueda hacer. Solamente pidió lo que podemos hacer. Solamente que el ser humano incline su corazón a veces a cosas vanas de esta vida. Y esto no dará resultado. Esto no dará resultado. Y aquí quisiera compartir, porque aquí dice a los que se pierden, es locura. ¿Por qué es locura? Porque rechazan la palabra de Dios. Solo por eso, porque rechazan la palabra de Dios, entonces esto es una locura. Si yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no, yo sigo mi camino. Entonces, Dios no obliga a nadie. Por eso dice, estoy a la puerta y llamo. Amén. Solamente esto Dios lo dijo. Y después depende de cada uno de nosotros. No depende más de Dios. Yo digo, Dios hizo todo por el mundo, pues dice Juan 3:16, que entregó su Hijo por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo acepta a Dios, todo el mundo cree en Dios. Sí, pudiéramos decir la mayor parte del mundo cree en Dios. Hay algunas naciones que no lo creen, pero la mayor parte cree. Pero creer no basta. No basta solamente creer. Porque la Biblia dice que el enemigo del hombre cree y tiembla ante Dios. Solamente que no obedece. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer la palabra de Dios. Es pedir a Dios ayuda para que podamos cumplir con esta parte que Dios nos había demandado. Vamos a leer un versículo, 1 de Timoteo. Aquí 1 de Timoteo nos dice el apóstol Pablo en su capítulo 2, de 1 Timoteo, y este pasaje es muy conocido de todos los que leemos la Biblia, pero no está escondido, porque Dios no esconde. Acuérdense de aquel texto que Jesús dijo en Mateo 28, te alabo, Padre, Señor de la tierra y de los cielos, porque has escondido estas cosas de los sabios grandes y has revelado a los niños. Te alabo, Dios. Te doy gracias, mi Dios, por el conocimiento de tu palabra. Por tú me haber llamado a este camino. Esto, hermanos y hermanas y jóvenes, debemos pensar de que cada uno, la Biblia dice, nos presentaremos ante el tribunal de Cristo. Yo no voy a llevar la culpa, ni tampoco voy a asumir por mi esposa. Si ella no quiere obedecer, ella va a tener que presentarse ante Dios. Si mi hijo no quiere obedecer, él se va a presentar ante Dios. Yo como padre sí tengo que exhortarlos, porque no quiero ver en un mal camino, pero no lo puedo obligarlos. Entonces, gracias que Dios nos reveló. Y aquí dice capítulo 2 de 1 Timoteo, y leamos este versículo.
El versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos y hermanas, aquí tenemos que detenernos un poco. Dios dice, quiere que todos los hombres se salven, que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque es criatura de Dios. Dios no hizo al hombre para destruirlos. Dios no ama la muerte del impío, ni del pecador. Dios hizo para que obedezca su palabra. Amén. Pero nosotros sabemos de la historia de la palabra de Dios que desde un principio hubo la desobediencia. Qué triste, ¿no? Qué triste pudiéramos decir uno que conoce la palabra de Dios, que Dios nos está dando una nueva oportunidad en la vida. Gracias, Señor. Y que muchas personas están cegados, no lo puede ver. ¿Por qué no lo puede ver? Si Dios quiere que todos se salven y ninguno venga, ninguno se pierda. Yo siempre dije, ¿será que Dios no tiene un querer? Por si dice que quiere que todos, entonces Dios tenía que obligar a todos. No, Dios dio su Hijo por todo el mundo. Y ahora dice, el que quiere, venga. Entonces, Dios quiere, por eso dio su Hijo. Y ahora depende de cada uno de nosotros. Ustedes recuerden allá del libro de Josué, cuando Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. Solamente Dios pidió eso al ser humano. Esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces no es así. Yo siempre digo, a veces leemos el texto al revés. O no miramos el texto, o dejamos pasar de largo. Porque no queremos hacer un esfuerzo. Cuando nos toca quizás alguna cosa, mejor me voy. Esto no es la solución para el pueblo de Dios. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente. El Señor Jesucristo dijo que la promesa está para aquel que llega hasta el fin. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre y lo haya haciendo así. Amén. Pero así como, sentado, durmiendo, no es así. Haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, a todos los presentes, Dios quiere ayudar que nosotros podamos entender que Dios quiere, pero el hombre a veces no quiere. Cuando habla del hombre, habla de la mujer, habla de todos. Entonces, ¿qué más nosotros podemos pedir a Dios? Dios que sea glorificado. Amén. Que el bendito nombre de Dios Gracias, Padre. pueda dar las fuerzas necesarias, yo digo a todos por iguales, para que nosotros podamos sentir en nuestro corazón el deber de servir a Dios, el deber de ser una luz al mundo, el deber de presentarnos al mundo como cristiano, porque cristiano, la palabra cristiano proviene de porque cree en Cristo, pero el verdadero cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que Dios nos pide de nosotros. Y quiera Dios ayudar de que cada uno podamos llegar a esta meta final. Y aquí, hermanos, quisiera compartir un versículo más de la palabra de Dios. En esta mañana, quizás había otros ministros que podían haber traído el mensaje de la palabra de Dios. Yo siempre dije a los ministros, si yo escucho, me siento parece más pobre. Pero tenemos este deber. Y yo estoy muy agradecido a Dios. No es que no estoy agradecido a Dios, yo estoy muy agradecido a Dios. Porque me llamó y hasta donde Dios me dé la vida y las fuerzas, si Dios me ayuda, quiero cumplirlos. Dijo el Salmo 51, David pidió a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que cada uno debe pedir esto, esta oración de David. No quite de mí tu Santo Espíritu, porque si llegara a Dios quitar el Santo Espíritu de nosotros, pues hoy no estaríamos aquí. Estaría haciendo mi voluntad y no la de Dios. Y entonces sería triste. Y aquí la Biblia nos dice solamente un versículo de 45 del libro de Isaías, el profeta Isaías. Capítulo 45 de Isaías. Voy a leer solamente un versículo para no tomar mucho tiempo. Pero aquí dice el profeta Isaías, 45 versículo 22. Qué precioso.
el llamado de Dios. Cuando nosotros lo sentimos en nuestra vida, Amén. este llamado divino. Dice, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay otro más. Amén, Señor. No existe. Gracias te damos. Hay un Dios de este siglo. Sí, eso dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. El Dios de este siglo que ciega el entendimiento del ser humano. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Esto es el plan de salvación de Dios. Amén. Solamente que el ser humano muchas veces no lo mira, ¿sabe qué? Mira a la vida del hermano, a la vida del pastor, a la vida de la hermana, a la vida de quién, a eso mira. No mira a Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, que verdaderamente Él nos traerá la bendición final. Amén. Y esto, hermanos, cada uno de nosotros debemos pensar dentro de nosotros, que debemos aceptar las palabras de Dios, no las mías no quiero que acepte mis palabras, pero la de la palabra de Dios, sí. Entonces, por eso, ustedes recuerden aquel otro precioso versículo del mismo profeta Isaías, cuando dijo, venid a mí, ser salvo todas las tierras. Y luego dice, venid a mí, comprad sin dinero y sin precio leche y vino. Amén. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en cosas que no son agradables a los ojos de Dios? Pero eso habla la palabra de Dios. Y Dios, como no me obliga a mí, no importa, yo sigo gastando mi dinero en lo que no es bueno. ¿Sería la solución? ¿Sería lo bueno? No, claro que no. Sería lo bueno nosotros parar, como dice la palabra de Dios, Jeremías dice el profeta, paraos en el camino. Y dijo, ¿qué de parado? No dijo. Paraos y pregunte por las sendas antiguas y andaréis por ella y haréis descanso para vuestras almas. Entonces, Dios nos llama, nos da una oportunidad, pero no para que nosotros quedamos parados. Y en aquel entonces la Biblia dice que ellos dijeron, no queremos. No. El profeta dijo así por la boca de Dios, y ellos dijeron, no queremos. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando Dios nos llama y nosotros muchas veces, ser humanos, no. Yo tengo mis cosas para hacer. Si tengo que dejar estas cosas, no voy. No va a dar. Yo sigo mi camino. Pero ¿cuál es la esperanza del día de mañana? Debemos parar, como dijo el profeta, y mirar hacia adelante. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es mi futuro más allá? Entonces eso sería lo mejor de cada uno que pudiera hacer. Parar y mirar y tomar una decisión, no quedar parado. Tomar una decisión, bueno Señor, si aquí he pecado, hasta aquí he pecado contra ti, pero de aquí en más quiero hacer tu voluntad. Amén, Señor. Que Dios quiera añadir su bendición sobre cada un corazón y que Dios quiera ayudar de que realmente podamos salir de aquí saciados de la palabra de Dios y no solamente saciarme y yo estoy tranquilo. No, que todos podemos seguir luchando por la misma causa para ser herederos del reino eterno. Y aquí, hermanos y hermanas, compartiré un versículo más de la palabra de Dios. 2 versículos 3, Mateo 22. Y pensemos bien aquellos que no han hecho un pacto con Dios. Mateo capítulo 22. Pensemos bien en qué situación estamos y dónde estamos caminando y cómo estamos caminando. ¿Por qué? Porque va a llegar este momento. Esta parábola que el Señor Jesús había hecho y que es muy conocida por todo lo que leemos la Biblia. Pero no por ser conocida debemos cerrar la palabra de Dios, dejar y no seguir estudiando. No por eso. Aquí nos dice en Mateo capítulo 22 esta preciosa parábola y vamos a leer solamente unos poquitos versículos para que nosotros veamos. Esto se hablaba de la parábola que Jesús dijo, de la gran cena. Una gran cena hizo y había muchos convidados, había invitados a muchos. Que Dios nos quiera ayudar ricamente a cada uno. Hemos leído Isaías 45 cuando dijo, mirad a mí, la tierra puede ser salva. Y aquí Jesús hace esta parábola y dijo
que había muchos convidados. Convidó a todos, pero todos vinieron. No, todos aceptaron lo que Jesús dijo, envió su siervo a decir, está todo preparado, la mesa está preparada, está todo hecho, venga, no hace falta tú hacer nada. ¿Vinieron? No, no hicieron caso. Entonces el hombre no quiere, la mujer no quiere. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y Jesús envió a sus invitados por 1 y 2 veces, sus siervos, a decir, venga, está todo preparado, pero no vinieron. Y aquí dice el versículo 6, cuando envió aún su hijo, dice así, verso 6, y a otros tomándolos los siervos los afrentaron y lo mataron. No, nada cosa que ver con eso. Vamos a terminar con esto. No, nada que ver. Y el versículo 7, al oír esto el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Veamos cómo es el plan de Dios, cómo Dios está mirando y diciendo que esto es una parábola que va a suceder. ¿Por qué? Porque no recibieron la palabra de Dios, porque rechazaron. Y Dios tiene paciencia, aún está teniendo paciencia, pero va a llegar el momento que se cumple la palabra de Dios, el regreso del Hijo de Dios. Y entonces será temprano, no, será tarde, será tarde. ¿Qué dice el siguiente versículo? Dice, entonces, verso 8, entonces dijo a sus siervos, a las bodas la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Queridos hermanos, pensemos, no eran dignos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo dijo que el que ame más padre a hijo, madre, o sea pariente, sea quien sea, más que a mí, no es digno del reino de Dios. Esto dice la palabra de Dios, yo no estoy diciendo esto. No es digno del reino de Dios porque ama más a estas cosas que a Dios. El amor debe ser a Dios sobre todas las cosas. No está diciendo la Biblia que yo tengo que rechazar a mi hermano, mi padre, no. No está diciendo eso. Pero el amor es hacia Dios. Porque mi hermano se fue, yo tengo que ir atrás de él. No. Yo sé lo que he hecho, un pacto con Dios y este rumbo voy. Y sé que voy a tener la promesa de Dios asegurada, no por los hechos míos, sino por la gracia de Dios. Y aquí dice, no eran dignos para entrar en este reino. Y entonces dijo, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos callares? Vino la gracia a los gentiles. Dios tuvo tanta misericordia. Abrió ese camino y vino la gracia a los gentiles. Amados hermanos y hermanas y jóvenes, entendemos la palabra de Dios. Esta gracia divina va a llegar un momento que se corta. Y la gracia no es un motivo para yo tomarlo como un libertinaje, como dijo el apóstol Pedro. Es un tiempo que yo tengo que aprovechar por gracia, que Dios me dio esa entrada, servir a Dios. No es como yo quiero, no, porque es gracia, yo hago lo que yo quiero. No, cada uno puede hacer, pero ante el tribunal de Cristo no es así. Entonces, llamo a todos. Pero vamos a leer un versículo más y veamos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Qué bueno, lleno estaba todo de convidados. Trajeron, está todo. La gracia de Dios vino a todos los gentiles, a todos. Porque sabemos que antes los gentiles no teníamos entrada. ¿Y qué pasó? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Ay, 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 ay. Llegó un momento triste para esta persona, porque fue llamado convidado, y entró, pero no estaba vestido de bodas. Qué momento difícil, hermanos jóvenes, cuando leemos esta parábola. El apóstol Pablo dice a la carta de los Corintios, venga
como está. Venga como está. Eso dice el apóstol Pablo. Pero no dijo quede como está. No, eso no dijo el apóstol Pablo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Amén, Señor. Y entonces va a entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús también invitó a todos, pero entró una persona que no estaba vestida de bodas. Qué momento difícil será, hermanos y hermanas y jóvenes, cuando el Señor Jesús regrese, este gran Rey, y no se encuentre quizás no vestido de bodas. Usted sabe lo que es una vestidura de boda. Usted sabe la vestidura de los hijos de Dios. ¿Cuáles son las vestiduras de los hijos de Dios? El Apocalipsis dice, Revelación 19, que nos concedió que se nos vistamos de linos finos, que son las acciones justas de los santos. Amén, Señor. Linos finos, las acciones justas de los santos. Amén. No está hablando que las acciones justas de los santos sean solamente aquí dentro de la iglesia, sino en todo nuestro contorno donde andaremos nosotros. Pues así dice el apóstol Pedro, todo vuestro tiempo de vuestra peregrinación sea conocido ante el mundo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios, y que Dios quiera ayudar ricamente a mis hermanos y hermanas, que podamos entender que este momento que tocó a esta persona, el reino mandó a atar de pies y manos. ¿Y qué pasó? Al reino de Dios, no al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de bodas. Entonces, hermanos y hermanas jóvenes, es el tiempo, si no ha hecho un pacto con Dios, de acercarse a tu Dios. Acérquese a Dios y diga, heme aquí, Dios, quiero vestirme de esta vestidura cristiana ante los ojos de Dios. Que Dios los bendiga ricamente a todos. Amados hermanos, quisiera leer 2 versículos más y luego tomaré mi lugar. Vamos a la carta de Juan, capítulo 7 del Evangelio de Juan. Este mensaje divino que estamos meditando en estos días, no solo este momento que podemos reflexionar cada uno de nosotros en nuestra vida, y podemos nosotros alcanzar estas bendiciones, porque son grandes bendiciones que Dios tiene para todo aquel que se acerca a Él. Capítulo 7 del Evangelio de Juan, que es muy conocido, pero vamos a leerlos solamente el versículo 37, que es conocido. Pero que este versículo pueda entrar en el corazón de alguna persona que no ha hecho un pacto con Dios, no importa la edad, Dios no está mirando la edad. Escuche lo que dice el versículo y tome una decisión, abra su corazón, que Dios pueda obrar en su vida. Y aquí dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz. Veamos bien, alzó su voz para que todos escuchen. Y dijo, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el llamado de Dios. Esto es lo que Dios nos está pidiendo y está diciendo a aquellas personas que no han aceptado a Cristo en su vida. Haga esto. No tenga vergüenza. Yo siempre digo, tenemos que tener vergüenza de cometer pecados, pero no de levantar nuestro banco y decirme aquí, Señor, haz de mí como sea tu voluntad. Amén. Qué bueno sería si hubiera personas en esta mañana que tomen este coraje de levantar de su banco y decir, heme aquí, quiero ser un siervo de Dios, quiero ser una sierva de Dios, quiero ser un hijo de Dios para entrar en este reino eterno. Que Dios quiera añadir su bendición en cada un corazón. Por último, Revelación o Apocalipsis, donde nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De aquí hemos escuchado, está a las puertas. El llamado de Dios está, si tiene sed, venga a mí. Ahora, si no tenemos sed, no vamos a venir. Pero acuérdese que va a llegar un momento que sí va a necesitar. Y va a decir, sí, ahora tengo sed. Y por ahí puede ser muy tarde. Entonces, capítulo 22 de Revelación. Casi los últimos versículos. Jesús, aquí escribe el apóstol Juan, casi las mismas palabras. ¿Y qué dijo? Dijo, el Espíritu dice a la esposa,
El espíritu de la esposa dice ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que quiere, hemos escuchado el texto. Dios no está obligando a nadie, pero está diciendo el que quiere, tome, venga y tome de esta agua gratuitamente. Que Dios bendiga ricamente a cada uno y que realmente todos los presentes aquí, que nosotros podamos salir agradecidos a nuestro Dios, porque hemos probado de esta agua de la vida. Hemos tenido esta necesidad de tomar de esta agua, porque vendrán días que nos sufrirán la sana doctrina, dice el apóstol. Que Dios los bendiga a todos. Es mi sincero deseo y oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén.